Mi marido me despreciaba y me humillaba porque yo era ama de casa. Hoy, soy dueña de una franquicia millonaria. Y él trabaja para mí. Recuerdo perfectamente ese día. Llevaba más de 4 horas preparando la cena para los socios de Alejandro. Había limpiado la casa hasta que cada superficie brillaba y me había esmerado especialmente en preparar platos que impresionarían a cualquiera. A los 32 años, mi vida giraba en torno a complacer a mi marido, mientras él construía su carrera como director financiero. El timbre sonó a las 8:00 p.m. Me miré en el espejo una última vez, ajusté mi vestido y respiré profundo. Esta noche era crucial para Alejandro. Estos socios podrían ofrecerle la promoción que tanto anhelaba. Recuerda, Elena, no hables de temas que no entiendes. Limítate a servir y sonreír, me había advertido esa mañana. Los invitados eran 3 parejas vinculadas a la alta dirección. La cena fluía bien hasta que Roberto, uno de los directivos más importantes, me miró con curiosidad. Esta cena está deliciosa. Elena, ¿dónde aprendiste a cocinar así? Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino con una risa condescendiente. Oh, Elena tiene mucho tiempo libre. Es lo único que hace en todo el día. Sentí el calor subiendo a mis mejillas. De hecho, continué. Estudié gastronomía antes de casarme. Mi especialidad era la repostería. ¿Estudiaste? Alejandro soltó una carcajada. Tomó un par de cursos en un instituto local. Nada serio. El talento es para quienes hacen algo productivo con él, añadió, mirándome directamente. Mi esposa prefirió la comodidad de quedarse en casa. El resto de la noche transcurrió en un borrón humillante. Cada vez que intentaba participar en la conversación, Alejandro me minimizaba. Elena no entiende de esos temas. Mi esposa vive en su pequeño mundo de recetas. Cuando los invitados se marcharon, comencé a recoger los platos en silencio. La cena fue un éxito, dijo Alejandro, aunque casi lo arruinas con tu comentario sobre tus estudios. Nadie necesita saber que mi esposa tomó un curso de pastelitos antes de dedicarse a ser mantenida. ¿Por qué me humillas constantemente?, pregunté conteniendo la rabia. No te humillo. Te pongo en tu lugar. Deberías agradecerme. Te saqué de tu mediocre vida. Te di esta casa y lo único que te pido es que cumplas tu papel. ¿Mi papel? ¿Ser tu sirvienta y tu trofeo cuando te conviene? Su rostro se endureció. Si te molesta tanto, la puerta está abierta. Pero recuerda, sin mí, no eres nada. La mañana siguiente, mientras preparaba su desayuno, noté su teléfono iluminarse con una notificación. Era un mensaje de Valentina, su asistente. ¿Ya le dijiste a tu esposa que vendrás conmigo al Congreso de Madrid? No puedo esperar a tenerte solo para mí durante toda una semana. El mensaje siguiente dejaba pocas dudas. Anoche fue increíble. Tu esposa jamás te complacería como yo. Con manos temblorosas, dejé el teléfono exactamente donde estaba. Cuando Alejandro bajó, le serví el café con una sonrisa practicada. ¿Tienes algún viaje de negocios próximamente?, pregunté con fingida inocencia. Posiblemente. Un congreso en Madrid. ¿Por qué? Pensaba que podría visitar a mi hermana mientras no estés. Ya veremos. No me gusta que viajes sola. Por supuesto que no. Mi hermana Laura era la única que seguía diciéndome lo que nadie más se atrevía, que mi matrimonio me estaba destruyendo. Cuando Alejandro se marchó, me senté en la cocina y por primera vez en años me permití llorar sin contenerme. No solo por la infidelidad, sino por la vida que había permitido que me arrebataran. ¿Dónde estaba la Elena que tenía sueños propios? ¿La que hablaba con pasión sobre abrir su propio restaurante? Mientras limpiaba mis lágrimas, mi teléfono sonó. Era Carolina, la esposa de Roberto. Elena, quedé impresionada con tu cena de anoche. Estoy organizando un evento benéfico y necesito a alguien que se encargue del catering. ¿Te interesaría? Sentí que mi corazón se aceleraba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien valoraba mi talento. Por supuesto, respondí sin pensarlo 2 veces. Me encantaría. La propuesta de Carolina me dejó sin aliento. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía una oportunidad profesional que casi había olvidado cómo se sentía que valoraran mis habilidades. Es un evento para 75 personas en mi casa, explicó Carolina. Nada excesivamente formal, pero quiero impresionar. Después de probar tu comida anoche, sé que eres perfecta para esto. Mi mente corría en 2 direcciones opuestas. Por un lado, la emoción de volver a cocinar para otras personas que no fueran Alejandro y sus amigos. Por otro, el terror a su reacción cuando se lo contara. Te pagaré bien, por supuesto, añadió Carolina, interpretando mi silencio como duda. Roberto insiste en que lo hagas. Quedó fascinado con tu tiramisú. Yo tendría que consultarlo con Alejandro, respondí automáticamente, odiándome por mi dependencia.
Por supuesto. Su voz cambió ligeramente. Llámame cuando tengas respuesta. Pasé el resto de la mañana planificando mentalmente un menú, calculando costos, imaginando presentaciones. Era como si una parte dormida de mí hubiera despertado de repente. Por primera vez en años, sentía entusiasmo genuino por algo. Decidí preparar la cena favorita de Alejandro para abordarlo con el tema. Tal vez con el estómago lleno y el ego satisfecho, sería más receptivo. Durante la cena, reuní todo mi valor. Carolina me llamó hoy, dije casualmente. Quiere que prepare el catering para un evento benéfico en su casa. Alejandro levantó la mirada de su plato con expresión confundida. ¿Por qué te llamaría a ti para eso? Respiré profundo, intentando que su desprecio no me afectara. Le gustó mi comida anoche. Dijo que pagaría bien. ¿Pagaría? Dejó los cubiertos sobre la mesa. ¿Estás considerando trabajar como cocinera para la esposa de mi jefe? Su tono lo decía todo. Para él era impensable que su esposa, la señora de Montero, sirviera comida en casa ajena. Es solo un evento, Alejandro. Pensé que te alegraría que reconocieran mi talento. ¿Talento? Soltó una risita sarcástica. Elena, cocinar para la familia no te convierte en chef. Te harás quedar en ridículo. Y a mí también. Algo dentro de mí se quebró. Quizás fue la acumulación de años de menosprecio. Quizás el descubrimiento de su infidelidad. O tal vez simplemente había llegado a mi límite. Voy a hacerlo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Es mi decisión. Alejandro me miró como si de repente me hubiera crecido otra cabeza. ¿Disculpa? Creo que no te escuché bien. Dije que voy a hacerlo. El evento es mientras estás en Madrid con Valentina, así que ni siquiera estarás aquí para avergonzarte. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en un instante. Nunca antes había mencionado a Valentina. ¿Has estado revisando mi teléfono? No fue necesario. Tu asistente no es muy discreta con sus mensajes. Se levantó bruscamente, acercándose a mí con expresión amenazante. Estás confundiendo las cosas, Elena. Valentina es mi asistente, nada más. Claro, y yo soy una chef reconocida. Respondí con un sarcasmo que no sabía que tenía dentro. Los dos sabemos la verdad, Alejandro. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que voy a hacer ese catering. No lo harás, sentenció. Te lo prohíbo. Esas 3 palabras, te lo prohíbo, resonaron en mi interior como una campana. Durante años, había dejado que Alejandro decidiera por mí, que limitara mis aspiraciones, que me convirtiera en una sombra de la mujer que alguna vez fui. Pero ya no más. No puedes prohibirme nada, dije, levantándome también. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Utilizando sus propias palabras contra él me dio una satisfacción inexplicable. Alejandro parecía atónito, incapaz de procesar que yo estuviera enfrentándolo. Estás histérica, dijo finalmente recuperando su compostura. Hablaremos cuando te calmes. Se marchó al estudio, dando por terminada la conversación. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 7 años, había plantado cara a Alejandro y no me había derrumbado. Esa noche, mientras él dormía, llamé a Carolina y acepté su oferta. También contacté a Laura, mi hermana, y le conté todo. La infidelidad de Alejandro, mi decisión de hacer el catering, mi pequeño acto de rebeldía. Ya era hora, Elena, dijo Laura con evidente alivio. Necesitas recordar quién eras antes de Alejandro, quién sigues siendo en el fondo. Durante los días siguientes, Alejandro actuó como si nuestra discusión nunca hubiera ocurrido. Mencionó casualmente que su viaje a Madrid con el equipo estaba confirmado y que estaría fuera durante una semana. Perfecto, respondí con una sonrisa. Así tendré tiempo para preparar todo para el evento de Carolina. Me miró con irritación, pero no dijo nada. Quizás pensaba que era un capricho que se me pasaría, o que fracasaría estrepitosamente y volvería a mi lugar. No tenía idea de la determinación que había despertado en mí. El día que Alejandro partió hacia Madrid, comencé a trabajar en serio. Carolina me había adelantado una parte del pago, que escondí cuidadosamente. Con ese dinero compré ingredientes y alquilé algunos equipos que necesitaba. Nuestra cocina se transformó en un pequeño laboratorio gastronómico. Probé recetas, perfeccioné técnicas, recordé todo lo que había aprendido antes de que Alejandro me convenciera de abandonar mis estudios. Era como si hubiera despertado de un largo letargo. El día del evento llegué temprano a casa de Carolina. Había preparado casi todo en mi cocina. Solo quedaban los toques finales. Estaba nerviosa, sí, pero también sentía una confianza que creía perdida. Cuando los invitados comenzaron a llegar, me mantuve en la cocina,
supervisando que todo saliera perfecto. Los camareros que Carolina había contratado servían mis creaciones con precisión y elegancia. A mitad de la velada, Carolina entró en la cocina con una sonrisa radiante. «Elena, todos están enloquecidos con la comida. Tienes que salir y recibir los elogios». «No, yo prefiero quedarme aquí», respondí súbitamente tímida. «Tonterías», insistió tomándome del brazo. «Mereces que te reconozcan». Y así, con mi delantal aún puesto, salí a enfrentar a los invitados. Entre ellos había empresarios importantes, personalidades de la sociedad local, y para mi sorpresa, varios chefs reconocidos de la ciudad. «Así que tú eres la talentosa chef», dijo un hombre de unos 50 años, acercándose a mí. «Soy Gabriel Morales, dueño de Raíces». Raíces era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Sentí que me faltaba el aire. «Es un placer, señor Morales. Soy una gran admiradora de su restaurante». «El placer es mío», sonrió. «¿Ese ceviche de mango y camarones es una receta propia?» «Sí. Experimenté mucho hasta lograr el equilibrio entre lo ácido y lo dulce». Durante la siguiente hora, conversé con Gabriel y otros invitados sobre técnicas culinarias, tendencias gastronómicas y mi formación. Nadie me trató como solo una ama de casa. Por primera vez en años me sentí vista, respetada por mi talento. Al final de la noche, mientras recogía mis utensilios, Gabriel se acercó nuevamente. «Carolina me contó un poco sobre tu situación», dijo con amabilidad, «que dejaste tus estudios al casarte». Me tensé, temiendo su juicio. «Fue hace mucho tiempo. El talento no desaparece, solo se adormece», respondió. «Estoy buscando una chef para el área de postres en Raíces. Sería un trabajo de tiempo parcial, para empezar. ¿Te interesaría?» Sentí que el mundo se detenía. ¿Gabriel Morales me estaba ofreciendo trabajo en su restaurante? Yo no sé qué decir. «No digas nada ahora», sonrió entregándome su tarjeta. «Piénsalo. El puesto es tuyo si lo quieres». Esa noche, al volver a casa, me senté en silencio en la cocina, sosteniendo la tarjeta de Gabriel entre mis dedos. Un trabajo real, en un restaurante prestigioso. La oportunidad de reconstruir la carrera que había abandonado. Pero también sabía lo que significaría aceptar. Alejandro jamás lo permitiría. Tendría que enfrentarlo de verdad, quizás incluso elegir entre mi matrimonio y mis sueños. Mientras contemplaba mis opciones, el teléfono de casa sonó. Era la 1 de la madrugada. ¿Quién llamaría a esa hora? «Diga», contesté con voz somnolienta. «¿Elena? ¿Eres tú?» Era una voz de mujer, sollozante. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Valentina, la asistente de Alejandro». Mi sangre se heló. ¿Por qué me estaría llamando ella? «¿Qué quieres?», pregunté secamente. «Yo necesito hablar contigo. Es sobre Alejandro. Hay algo que debes saber». El tono urgente y aterrorizado de su voz me alarmó. «Te escucho». «No por teléfono», insistió. «¿Podemos vernos mañana?» Es importante, muy importante». Aunque todo en mí quería colgar, la curiosidad pudo más. «Está bien. Mañana a las 10, en la cafetería del Parque Central. Gracias», susurró. «Y Elena, ten cuidado. Alejandro no es quien tú crees». Capítulo 3. El despertar. Dormí apenas unas horas esa noche, con la mente agitada por miles de pensamientos contradictorios. Por un lado, la emoción del éxito en el evento de Carolina y la increíble oferta de Gabriel Morales. Por otro, la inquietante llamada de Valentina. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Qué secreto oscuro ocultaba Alejandro que ni siquiera su amante conocía? Llegué a la cafetería 20 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa discreta en el rincón, desde donde podía observar la entrada. A las 10:05, Valentina apareció. La había visto solo un par de veces en eventos de la empresa. Era joven, quizás unos 26 años, atractiva y siempre impecablemente vestida. Hoy, sin embargo, lucía desaliñada, con ojeras visibles y expresión angustiada. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí con los hombros hundidos. «No lo hice por ti», respondí con frialdad. «Quiero saber qué está pasando». Valentina asintió, retorciendo nerviosamente una servilleta entre sus dedos. «Primero, necesito que sepas que no sabía que Alejandro estaba casado cuando empezamos nuestra relación», comenzó. Me dijo que estaba divorciándose, que era un matrimonio por conveniencia que ya había terminado. La mentira era tan típica de Alejandro que casi me hizo reír. «¿Y cuándo descubriste la verdad?» «Hace 3 meses». Su voz se quebró ligeramente. «Lo vi contigo en un restaurante. Se veían como un matrimonio normal». Lo confronté y admitió que seguían juntos, pero insistió en que era infeliz, que solo estaba contigo por las apariencias sociales. Cada palabra era una puñalada, pero no me sorprendía.
El Alejandro que yo conocía era perfectamente capaz de mantener esta doble vida. ¿Y me llamaste para contarme que mi marido te mintió?, pregunté con sarcasmo. Lo siento, pero eso difícilmente es una revelación. No, Valentina sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí. Te llamé por esto. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Contenía fotografías y documentos. Las primeras fotos mostraban a Alejandro con diferentes mujeres en situaciones íntimas. Ninguna era Valentina. No soy la única, explicó con voz hueca. Hay al menos 5 más que conozco. Algunas son compañeras de trabajo, otras son profesionales contratadas. Pasé a los documentos. Eran extractos bancarios y transferencias a nombres femeninos con cifras considerables. ¿Qué es esto? Les paga para mantenerlas calladas. La voz de Valentina tembló. Algunas lo han amenazado con contarte todo. Otras, con decírselo a su jefe. ¿Por qué su jefe se interesaría en sus aventuras? Valentina me miró directamente a los ojos. Porque Alejandro ha estado desviando fondos de la empresa para financiar su estilo de vida y sus indiscreciones. Roberto sospecha algo, pero no tiene pruebas concretas. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Una cosa era descubrir que mi marido era un mujeriego empedernido, pero ¿un delincuente? Eso abría un abismo completamente nuevo. Si esto es cierto, murmuré, ¿por qué me lo cuentas? Oh, ¿por qué ahora? Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Porque tengo miedo, Elena. El viaje a Madrid no es un congreso. Es una reunión con inversores extranjeros a quienes ha estado estafando. Me involucró en sus esquemas sin que yo lo supiera. Firmé documentos. Su voz se quebró. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, amenacé con denunciarlo. ¿Y él? Él me amenazó a mí. Deslizó la manga de su blusa, revelando marcas de dedos en su muñeca. Dijo que si abría la boca, me aseguraría de que yo cargara con toda la culpa. Que tenía conexiones, que nadie creería mi palabra contra la suya. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Realmente conocía al hombre con el que me había casado? ¿Era posible que bajo su desprecio y su arrogancia se escondiera algo mucho más siniestro? ¿Por qué debería creerte?, pregunté, aunque las pruebas eran bastante convincentes. Podrías estar inventando todo esto porque él te dejó. Alejandro nunca me dejará, Elena, respondió con amargura. Soy útil para él. Tú, en cambio, dudó un momento. Ha estado hablando de liberarse de ti. Al principio pensé que se refería al divorcio, pero ahora no estoy tan segura. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé las veces que Alejandro había insinuado que sin él yo no era nada, que no podría sobrevivir por mi cuenta. Su control obsesivo sobre nuestras finanzas, su insistencia en aislarme de mi familia y amigos. ¿Qué sugieres que haga?, pregunté finalmente. Alejandro regresa de Madrid en 4 días. Valentina se levantó, recogiendo su bolso. Si yo fuera tú, usaría ese tiempo para ponerte a salvo. Yo ya hice lo mismo. Esta noche tomo un vuelo a la casa de mi hermana en otra ciudad. Te recomiendo que hagas algo similar. Antes de irse, dejó otra carpeta sobre la mesa. Aquí hay más pruebas. Haz con ellas lo que consideres necesario. No volveremos a vernos, Elena. Buena suerte. Y así, tan abruptamente como había entrado en mi vida, Valentina desapareció, dejándome con un revoltijo de emociones y un montón de documentos incriminatorios contra mi propio marido. Pasé las siguientes horas en un banco del parque, revisando meticulosamente cada documento. Todo encajaba de manera escalofriante. Las transferencias coincidían con viajes misteriosos de Alejandro, las fechas de las fotos con noches en que había llegado particularmente tarde a casa. Una parte de mí quería confrontarlo, exigirle explicaciones, pero Valentina tenía razón. Si Alejandro era capaz de todo esto, ¿qué me aseguraba que no se volvería contra mí? Con el corazón pesado pero la mente clara, tomé una decisión. Era hora de recuperar mi vida, mi independencia, mi seguridad. Y también era hora de hacer lo correcto. Mi primera parada fue el banco. De los 3 que usábamos, solo en uno tenía una cuenta conjunta con Alejandro, aunque con un saldo mínimo. En otro, tenía una pequeña cuenta a mi nombre donde guardaba lo poco que había podido ahorrar de mi asignación mensual. Apenas 3,000 pesos. Pero era algo. Retiré todo el dinero y abrí una nueva cuenta en un banco diferente, uno donde Alejandro no tenía relación alguna. Luego visité a un abogado recomendado por Laura. Le expliqué mi situación omitiendo los detalles sobre las actividades ilícitas de Alejandro. Quiero el divorcio, dije con firmeza, y necesito protección. El abogado, un hombre mayor de mirada comprensiva, me explicó mis opciones. El proceso sería complicado, especialmente si Alejandro se resistía, pero era posible. Me recomendó documentar cualquier abuso verbal o emocional, asegurar mis pertenencias personales y, sobre todo,
encontrar un lugar seguro para quedarme. En casos como el suyo, dijo con gravedad, es común que la situación se vuelva volátil cuando la otra parte recibe la noticia. Salí de su oficina con un plan inicial y la promesa de que prepararía los documentos preliminares. Mi siguiente destino fue la casa de Laura. Mi hermana, que siempre había desconfiado de Alejandro, me recibió con los brazos abiertos. «Al fin», exclamó cuando le conté mi decisión de divorciarme. «Sabes que puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Solo serán unos días», respondí, agradecida pero decidida. Necesito encontrar mi propio camino. Esa noche, mientras Laura dormía, tomé una decisión aún más difícil. Los documentos que Valentina me había entregado no solo contenían evidencia de las infidelidades de Alejandro, sino de sus delitos financieros. No podía ignorarlo. Con manos temblorosas, preparé un paquete con copias de los documentos más relevantes y una carta anónima explicando la situación. Al amanecer, lo envié por correo certificado a Roberto, el jefe de Alejandro. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Regresé a casa durante las horas en que sabía que estaría vacía y recogí mis documentos personales, algunas joyas que habían pertenecido a mi madre, ropa y objetos con valor sentimental, todo lo que pude transportar discretamente en varios viajes. También llamé a Gabriel Morales y acepté su oferta de trabajo. Empezaría la semana siguiente, con un salario modesto pero suficiente para comenzar a construir mi independencia. La víspera del regreso de Alejandro, hice una última visita a nuestra casa. Dejé sobre la mesa del comedor el acuerdo de divorcio preparado por mi abogado y una carta explicando mis razones para irme. No mencioné lo que sabía sobre sus actividades ilícitas. Esa carta era solo entre él y yo. Un cierre a 7 años de manipulación y abuso psicológico. Mientras cerraba la puerta por última vez, un peso enorme se levantó de mis hombros. Sabía que lo más difícil estaba por venir, que Alejandro no aceptaría fácilmente mi partida, que podría volverse vengativo y peligroso. Pero por primera vez en años, no sentía miedo, sentía determinación. La Elena que había permitido ser minimizada, controlada y humillada había quedado atrás. En su lugar estaba una mujer dispuesta a luchar por su futuro, por sus sueños, por su dignidad. Al día siguiente, Alejandro regresó de Madrid para encontrar una casa vacía y una esposa desaparecida. Yo estaba preparada para su reacción, pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió después. Las primeras llamadas fueron suplicantes, intentando manipularme para que volviera. «Te necesito, Elena. Podemos arreglar esto. Te prometo que cambiaré». Cuando vio que no respondía, las llamadas se volvieron amenazantes. «Vas a pagar por esto. No sobrevivirás sin mí. Nadie te querrá como yo». Cambié mi número y bloqueé el suyo en todas las redes sociales. A través de Laura, supe que había estado preguntando por mí a todos nuestros conocidos comunes. Incluso se presentó en casa de mis padres, fingiendo preocupación por mi desaparición repentina. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un jueves por la mañana, mientras preparaba mi uniforme para mi tercer día de trabajo en Raíces, Laura irrumpió en la habitación con el periódico en mano. «Elena, mira esto», dijo, señalando un artículo en la sección de negocios. El titular me dejó sin aliento. «Escándalo financiero sacude a Grupo Inversiones del Norte. Director financiero arrestado por fraude millonario». La foto de Alejandro, esposado y escoltado por policías, ocupaba el centro de la página. Según el artículo, había sido detenido tras una investigación interna que reveló un esquema de desviación de fondos que venía operando desde hacía más de 3 años. Las pérdidas para la empresa se estimaban en varios millones. «Esto es... ¡Wow!», murmuró Laura. «¿Tú sabías?» «Tenía mis sospechas», respondí vagamente, sin querer involucrarme más en el asunto. En los días siguientes, más detalles salieron a la luz. Alejandro había confesado parcialmente, implicando a otros ejecutivos en un intento de reducir su propia culpabilidad. Las autoridades habían congelado sus cuentas y propiedades, incluyendo nuestra casa. Mi abogado me contactó de inmediato. «Esto cambia las cosas, señora Montero», explicó. «Con su marido enfrentando cargos criminales, el proceso de divorcio podría complicarse. Pero también le da a usted cierta ventaja si puede demostrar que no estaba al tanto de sus actividades ilícitas. 3 años pueden cambiar una vida por completo. Lo sé mejor que nadie». Mientras observaba el nuevo local de Sabores de Elena, siendo decorado para la inauguración, apenas podía creer mi propio recorrido. Mi pequeña franquicia de restaurantes gourmet estaba a punto de abrir su 5º establecimiento, en la zona más exclusiva de la ciudad. «Elena, necesitan tu aprobación para la distribución final de las mesas», me informó Marcela, mi asistente y mano derecha desde hacía 2 años. «Voy enseguida», respondí,
ajustando mi traje sastre y comprobando mi reflejo en el vidrio de la puerta. La mujer que me devolvía la mirada poco tenía que ver con aquella ama de casa insegura y temerosa que había sido. Mi cabello, antes siempre recogido como le gustaba a Alejandro, ahora lucía un corte moderno que enmarcaba mi rostro. Mis ojos, antes apagados, brillaban con determinación. Pero el cambio más profundo no era visible. Era la confianza que había recuperado, la certeza de mi propio valor. El camino no había sido fácil. Después del arresto de Alejandro, los meses siguientes fueron un torbellino legal y emocional. Mi abogado había tenido razón. El proceso de divorcio se complicó debido a los procesos judiciales contra él. Las autoridades investigaron exhaustivamente mis finanzas, sospechando que podría haber sido cómplice. Afortunadamente, mi completa ignorancia sobre sus actividades ilícitas quedó demostrada. Irónicamente, el control absoluto que Alejandro ejercía sobre nuestras finanzas jugó a mi favor. Quedó claro que yo no tenía acceso a información financiera ni capacidad para tomar decisiones económicas en nuestro matrimonio. El divorcio finalmente se concretó un año después de su arresto. Para entonces, Alejandro ya había sido condenado a 8 años de prisión por fraude y malversación. No obtuve nada material de nuestro matrimonio, ya que todos los bienes fueron confiscados o destinados a resarcir a las víctimas de sus estafas. Pero gané algo mucho más valioso: mi libertad. Los manteles bordados llegaron, anunció Marcela interrumpiendo mis recuerdos. Son exactamente como los diseñaste. Perfectos, aprobé pasando mis dedos por la delicada tela. ¿Cómo va el equipo de la cocina con el menú degustación? Javier dice que están listos para la prueba final cuando tú digas. Javier, mi chef ejecutivo, había sido mi primer empleado cuando todo comenzó. Recordé con nostalgia aquellos primeros días. Mi trabajo en Raíces con Gabriel Morales fue la piedra angular de mi renacimiento profesional. Comencé como ayudante en el área de postres, pero rápidamente demostré mi valía. Gabriel no solo era un chef extraordinario, sino también un mentor generoso. Bajo su guía, recuperé habilidades olvidadas y adquirí nuevas técnicas. «Tienes algo especial, Elena», me dijo un día, después de que uno de mis postres recibiera elogios entusiastas de los clientes. «No es solo técnica, pones alma en cada plato». 6 meses después de empezar, Gabriel me ofreció un ascenso a chef de repostería. El salario era considerablemente mejor, lo que me permitió mudarme de casa de Laura a un pequeño apartamento propio. Pero lo más valioso fue la confianza que desarrollé en mí misma. En Raíces conocí a personas clave para mi futuro, entre ellas Isabel Vega, una empresaria que quedó fascinada con mis creaciones y se convirtió en clienta habitual. «Esto es extraordinario», comentó después de probar mi especialidad, un pastel de chocolate con matices de chile y naranja. «Deberías tener tu propio lugar». La idea germinó lentamente en mi mente. En los ratos libres, comencé a diseñar menús, calcular costos, imaginar el restaurante que podría crear. Cuando compartí mis sueños con Gabriel, lejos de desanimarme, me apoyó incondicionalmente. «Siempre supe que este era solo un paso en tu camino», dijo con una sonrisa. «Cuando estés lista, cuenta con mi respaldo». La oportunidad llegó antes de lo esperado. Isabel me contactó un domingo por la tarde, emocionada. «Elena, hay un local disponible en la Avenida Constitución. Perteneció a una cafetería que cerró el mes pasado. El espacio es perfecto, el alquiler razonable y el dueño es amigo mío, pero debes decidir rápido. Hay otros interesados». Mi corazón latía acelerado. Era el empujón que necesitaba, pero también un salto al vacío. Mis ahorros apenas cubrirían un par de meses de alquiler y los costos iniciales más básicos. «No tengo capital suficiente», confesé con pesar. «Tengo una propuesta», respondió Isabel. «Seré tu socia inversora. Tú aportas tu talento y experiencia, yo el capital inicial. Repartimos beneficios 70-30, mayoría para ti». Nos reunimos al día siguiente para discutir detalles. Isabel era una mujer de negocios astuta pero justa. Su oferta era genuina. Creía en mi potencial y veía una oportunidad de negocio rentable. Firmamos un acuerdo preliminar esa misma semana. Sabores de Elena, decidí como nombre para el restaurante, reclamando finalmente mi identidad, mis sueños, mi talento. El primer local abrió sus puertas exactamente un año después de mi divorcio. El concepto era sencillo pero efectivo: gastronomía creativa con ingredientes locales, en un ambiente acogedor pero sofisticado. No era un restaurante de lujo inaccesible ni una opción informal. Ocupaba ese delicado punto intermedio donde la calidad excepcional se ofrecía a precios razonables. El éxito fue casi inmediato. Las reseñas positivas atrajeron a más clientes, y pronto tuvimos reservas completas con semanas de anticipación. Gabriel, fiel a su palabra, me apoyó públicamente, mencionando mi restaurante en entrevistas y enviando clientes. 6 meses después de la apertura,
Isabel propuso expandirnos. Podemos convertir esto en una franquicia, sugirió durante una reunión. Tu concepto funciona, Elena. Podría replicarse en diferentes zonas de la ciudad, incluso en otras ciudades. La idea me emocionó y aterró a partes iguales. ¿Estaba lista para semejante crecimiento? Isabel percibió mi duda. No se trata de perder el control, explicó. Al contrario, con el modelo correcto, puedes mantener tus estándares y filosofía en múltiples locales. Así nació la idea de la franquicia Sabores de Elena. Trabajamos durante meses en el modelo de negocio, los manuales operativos, los criterios de selección de personal. Mientras tanto, el restaurante original prosperaba, permitiéndonos reinvertir las ganancias. El segundo local abrió un año después del primero, en una zona comercial con gran afluencia de oficinistas. Adaptamos el menú ligeramente, ofreciendo opciones más rápidas para almuerzos ejecutivos, pero manteniendo la esencia. El tercero y cuarto siguieron en rápida sucesión, cada uno con personalidad propia, pero fiel al concepto central. Y ahora, preparábamos la apertura del quinto, nuestro buque insignia en la zona más exclusiva. Elena, el proveedor de vinos está aquí, anunció Marcela devolviéndome al presente. Hazlo pasar a mi oficina, respondí, dando una última mirada al salón en construcción. Mi nueva vida estaba a años luz de la anterior. De ser una esposa invisible, menospreciada por su propio marido, había pasado a ser una empresaria respetada, con un equipo que valoraba mi visión y clientes que apreciaban mi trabajo. El camino no había estado exento de obstáculos. Hubo noches de insomnio preocupada por préstamos, proveedores que no cumplían, empleados que renunciaban en momentos críticos. Pero cada problema resuelto fortalecía mi confianza. Lo que más orgullo me daba era el equipo que había construido. Muchos de mis empleados eran personas que, como yo, buscaban una segunda oportunidad. Javier, mi chef ejecutivo, había sido rechazado en restaurantes prestigiosos por no tener título formal, a pesar de su talento innato. Marcela era una madre soltera que necesitaba horarios flexibles para cuidar de su hija. Les di la oportunidad que a mí me habían negado, y su lealtad y dedicación fueron la mejor recompensa. La reunión con el proveedor de vinos se extendió más de lo previsto. Era un nuevo socio comercial, entusiasmado por la oportunidad de que sus vinos figuraran en la carta de un restaurante en ascenso. Negociamos términos favorables para ambas partes y sellamos el acuerdo con un apretón de manos. Cuando salió, Marcela entró con una expresión extraña. Elena, hay algo que debes saber, dijo, visiblemente incómoda. Recibí una llamada peculiar esta mañana. ¿De qué se trata? Un hombre preguntando por ti. Quería saber si estabas contratando personal para el nuevo local. Tenemos varios puestos abiertos, respondí, extrañada por su nerviosismo. ¿Cuál es el problema? El nombre. Marcela respiró profundo. Era Alejandro Montero. El tiempo pareció detenerse. Hacía 3 años que no escuchaba ese nombre. Que había logrado construir una vida sin la sombra de Alejandro sobre mí. ¿Estás segura? Pregunté, aunque sabía que era una pregunta tonta. Marcela conocía mi historia. Sabía quién era mi exmarido, completamente. Mencionó que era tu exesposo y que había vuelto recientemente. Quería saber si podías concederle una entrevista. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Alejandro buscando trabajo conmigo? Era absurdo. Surrealista. Su condena era de 8 años. ¿Cómo podía estar libre tan pronto? ¿Qué le dijiste? Que todas las solicitudes de empleo deben hacerse formalmente a través de nuestra página web y que los candidatos seleccionados serían contactados para entrevistas. Bien hecho, respondí automáticamente, aunque mi cabeza era un torbellino de confusión. Si vuelve a llamar, dile lo mismo. Cuando Marcela salió, busqué en internet noticias sobre Alejandro. Pronto encontré la explicación. Había sido liberado anticipadamente por buen comportamiento y colaboración con otras investigaciones de fraude. Llevaba 3 meses en libertad condicional. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué me buscaba ahora? ¿Qué pretendía? Mi instinto me advertía que nada bueno. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles del menú de inauguración con Javier, mi teléfono personal sonó. Número desconocido. Algo me dijo quién era antes de contestar. Elena, la voz de Alejandro, más áspera de lo que recordaba pero inconfundible. Por fin te encuentro. No respondí inmediatamente. Una parte de mí quería colgar, bloquearlo, mantener la paz que tanto me había costado construir. Pero otra parte, más fuerte, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. ¿Qué quieres, Alejandro? Hablar contigo. Su tono era conciliador, casi humilde. Han pasado 3 años. Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Elena, insistió. Solo una reunión, en público, donde te sientas segura. Después de todo lo que pasamos juntos, me debes al menos eso. La audacia de sugerir que yo le debía algo me revolvió el estómago. No te debo absolutamente nada, respondí fríamente. Mi vida está perfectamente bien sin ti en ella. Lo sé. Su voz se quebró ligeramente.
Sé que has triunfado. Todo el mundo habla de tus restaurantes, de tu éxito. Estoy orgulloso de ti. La declaración me dejó momentáneamente sin palabras. Alejandro orgulloso de mí, el mismo hombre que había minimizado mis sueños, ridiculizado mis habilidades, intentado convencerme de que sin él no era nada. No necesito tu aprobación. Encontré mi voz finalmente. Nunca más. Lo sé, respondió rápidamente. Solo quiero una oportunidad de disculparme en persona, Elena. De verdad, no tengo nada. La cárcel me lo quitó todo. Mi carrera, mi reputación, mis ahorros. Estoy empezando desde cero y necesito cerrar capítulos para seguir adelante. Una alarma se encendió en mi mente. Su tono lastimero, su súbita humildad. ¿Era genuino o simplemente otra manipulación? Si quieres disculparte, hazlo ahora, dije firmemente. No por teléfono, insistió. Algunas cosas deben decirse cara a cara. Por favor, Elena, un café, 10 minutos de tu tiempo. Es todo lo que pido. Contra mi mejor juicio, sentí una punzada de curiosidad. ¿Qué había sido de él realmente? ¿Habría cambiado la cárcel a aquel hombre arrogante y controlador? Y más importante, ¿me afectaría aún verlo después de todo este tiempo? Un café, accedí finalmente. 10 minutos. Mañana a las 11 en la cafetería del Centro Comercial Alameda. Es un lugar público y tengo una reunión cerca, así que no puedo extenderme. Gracias, Elena. Su alivio parecía genuino. Allí estaré. Después de colgar me quedé mirando el teléfono, preguntándome si acababa de cometer un error. ¿Por qué había aceptado verlo? ¿Qué esperaba ganar? Quizás, reflexioné, necesitaba este encuentro tanto como él. No para reconciliarnos, jamás para eso, sino para comprobar que aquel hombre ya no tenía poder sobre mí, que podía mirarlo a los ojos sin sentir miedo, ni siquiera rencor, solo la indiferencia que merecía. Esa noche dormí intranquila, con sueños fragmentados donde Alejandro aparecía como el hombre intimidante que había sido, y otras veces como una sombra patética de sí mismo. Desperté antes del amanecer, inquieta pero resuelta. Me vestí con especial cuidado. Un traje pantalón color burdeos, tacones discretos pero elegantes, maquillaje impecable, armadura emocional, así lo veía. Llegaría a ese encuentro como la mujer exitosa y segura en la que me había convertido, no como la esposa temerosa que alguna vez fui. Llegué 10 minutos tarde intencionalmente. Una pequeña demostración de quién controlaba la situación ahora. Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con una taza de café frente a él. Lo observé antes de acercarme. La cárcel había dejado su marca. Estaba más delgado, con algunas canas prematuras, la piel menos tersa. Vestía una camisa sencilla y pantalones que, aunque limpios, distaban mucho de los trajes de diseñador que solía usar. Pero su postura seguía siendo erguida, casi desafiante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que nunca había visto en él. Incertidumbre. Elena se levantó torpemente, extendiendo la mano y luego retro. Me acerqué a la mesa con paso firme, consciente de las miradas que atraía a mi paso. Ya no era la mujer invisible que Alejandro había intentado crear. Era Elena Vidal, empresaria reconocida en la ciudad. Alejandro, saludé con un leve asentimiento, sin darle la mano ni hacer ningún gesto de cercanía. Elena, sus ojos me recorrieron con una mezcla de sorpresa y algo que interpreté como admiración reticente. Te ves diferente. Soy diferente, respondí, tomando asiento frente a él. Dijiste que querías hablar, te escucho. Un mesero se acercó. Pedí un espresso doble sin siquiera mirar la carta. Alejandro parecía desconcertado por mi tono directo, como si esperara que yo fuera la misma mujer sumisa de antes, a pesar de todo lo ocurrido. Primero quiero disculparme, comenzó cuando el mesero se alejó. Sé que probablemente no signifique nada para ti ahora, pero necesito decirlo. Lo siento, Elena. Siento cómo te traté durante nuestro matrimonio. Mantuve mi expresión neutral, observándolo. ¿Era sincero o simplemente representaba otro papel? Tuve mucho tiempo para reflexionar en prisión. Continuó. Sobre mis errores, sobre la persona que era, sobre todo lo que perdí por mi arrogancia. ¿Y qué conclusiones sacaste? Pregunté, más por curiosidad que por interés en su presunta redención. Que fui un idiota, respondió con una sonrisa triste. Un idiota arrogante, que tenía algo valioso y no supo apreciarlo. Que traté mal a la única persona que realmente me quería por quien era, no por lo que podía ofrecer. El mesero trajo mi café. Tomé un sorbo, dándome tiempo para procesar sus palabras. Sonaban bien, pero durante años había escuchado a Alejandro decir las palabras correctas, mientras sus acciones decían lo contrario. Disculpa aceptada.
dije finalmente, sorprendiéndolo. Te perdono, Alejandro. No por ti, sino por mí. No quiero cargar con rencores. Sus ojos se iluminaron momentáneamente. Elena, gracias. Significa mucho. Pero que te perdone no significa que olvide, añadí con firmeza, ni que vaya a permitir que vuelvas a formar parte de mi vida. Su expresión cambió sutilmente, un destello de la antigua frustración que conocía tan bien. Entiendo, dijo, recomponiéndose. No esperaba menos. Aún así, me preguntaba... Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. He visto que tu negocio está creciendo. Estás abriendo un nuevo local, ¿verdad? Ah, ahí estaba. El verdadero motivo de su repentino arrepentimiento. Así es, respondí, manteniendo mi voz neutra. El quinto de la franquicia. Es impresionante, dijo con aparente admiración. Siempre supe que tenías potencial. Tuve que contener una carcajada irónica. ¿Siempre lo supo? ¿El mismo hombre que me humilló por mis cursitos de pastelería? Alejandro, lo interrumpí. Ve al grano. ¿Por qué me buscaste realmente? Me miró sorprendido. Luego una pequeña sonrisa de reconocimiento cruzó su rostro. Directa al punto, ¿eh? Esa es nueva. No tengo tiempo para juegos. Tengo un imperio que dirigir. Mi elección de palabras fue deliberada, recordando cómo él solía presumir de sus proyectos como si fueran imperios financieros. Necesito trabajo, Elena, admitió finalmente con un dejo de vergüenza. He enviado cientos de solicitudes, pero nadie quiere contratar a un exconvicto, especialmente por delitos financieros. He intentado en restaurantes, tiendas, incluso fábricas. Nada. ¿Y pensaste que yo te contrataría? Pregunté con genuina perplejidad. Pensé que, dadas nuestras circunstancias, quizás podrías darme una oportunidad. No pido un puesto directivo ni nada parecido. Algo básico. Ayudante de cocina, mesero, lo que sea. Solo necesito empezar en algún lado. Lo observé detenidamente, buscando signos de manipulación. Parecía sinceramente desesperado. ¿Qué pasó con tus contactos? ¿Con tus antiguos colegas? Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Crees que alguno me devuelve las llamadas? Me consideran radioactivo. Nadie quiere asociarse con el hombre que hundió a Inversiones del Norte. Por un momento, sentí una punzada de compasión. Sabía lo que era estar desesperado, sin opciones, pero luego recordé cómo él había respondido a mi desesperación, con desdén, con desprecio, convenciéndome de que sin él no era nada. Envía tu currículum a través de nuestra web, como cualquier otro candidato, dije finalmente. Si el Departamento de Recursos Humanos considera que cumples los requisitos, serás llamado para una entrevista. Su rostro reflejó confusión. Pero tú eres la dueña. ¿Podrías recibir un trato especial? Completé su frase. No, Alejandro. Ese no es mi estilo de gestión. Mis empleados son contratados por su mérito, no por conexiones personales. Se removió incómodo en su asiento, algo que jamás había visto en el Alejandro confiado y dominante que conocía. Por supuesto, tienes razón, concedió. Lo haré como indicas. Miré mi reloj ostensiblemente. Los 10 minutos han pasado. Tengo que irme. Elena. Su mano se extendió como para detenerme, pero se detuvo a medio camino. Gracias por escucharme, al menos. Asentí brevemente y me levanté, dejando un billete que cubría ambas bebidas. Un pequeño gesto para establecer quién tenía ahora el poder económico. Adiós, Alejandro. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, satisfacción al ver cómo los papeles se habían invertido tan completamente. Por otro, una extraña melancolía por el tiempo perdido, por los años que había dedicado a un hombre que nunca me valoró. Pero sobre todo, sentí alivio. Alejandro ya no ejercía ningún poder sobre mí. Ya no me provocaba miedo, ni siquiera ira. Solo era una figura del pasado, cada vez más borrosa, cada vez menos relevante. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad con los preparativos para la inauguración. En medio de pruebas de menú, entrevistas a nuevo personal y reuniones con proveedores, casi había olvidado el encuentro con Alejandro. Una semana después, Marcela entró en mi oficina con una expresión peculiar. Elena, Recursos Humanos ha completado la primera ronda de selección para los puestos del nuevo local, dijo, colocando una carpeta sobre mi escritorio. Hay algo que deberías saber. Abrí la carpeta, intuyendo lo que encontraría. Entre los candidatos seleccionados para la segunda fase estaba Alejandro Montero, aplicando para el puesto de asistente administrativo. ¿Pasó la primera fase por sus méritos?, pregunté. Según Sandra, sí, respondió Marcela, refiriéndose a nuestra directora de RRHH. Tiene experiencia administrativa, aunque obviamente hay lagunas en su historial reciente. Fue honesto sobre su situación legal.
Estudié su aplicación. Era extraño ver el impresionante currículum de quien una vez fue director financiero, ahora postulando para un puesto básico. Sus antecedentes académicos seguían siendo sólidos, su experiencia previa relevante, a pesar del paréntesis carcelario. ¿Cuál es tu recomendación, Marcela?, pregunté, valorando su juicio. Profesionalmente, cumple los requisitos, respondió con cautela. Personalmente, es tu exmarido, Elena. Solo tú puedes decidir si quieres tenerlo en tu empresa. Cerré la carpeta, pensativa. Programa las entrevistas, decidí finalmente. Todas ellas, incluida la de Alejandro. ¿Estás segura?, preguntó Marcela, visiblemente preocupada. Completamente, respondí con una sonrisa tranquila. Nuestros procedimientos son claros. Todos los candidatos calificados tienen derecho a una entrevista. No haré excepciones, ni positivas ni negativas. Las entrevistas se programaron para la semana siguiente. Por protocolo, yo no participaba en las primeras rondas, que eran conducidas por Sandra y su equipo. Solo intervenía en la fase final, para los candidatos que llegaban a ese punto. Para mi sorpresa, Alejandro avanzó hasta la última fase. Según los informes, había impresionado al comité con su conocimiento financiero y su aparente humildad, algo que seguramente había sido difícil de fingir para el Alejandro que yo conocía. El día de las entrevistas finales llegó. Tenía agendados 5 candidatos, Alejandro entre ellos. Mientras revisaba mis notas para el primer aspirante, Sandra llamó a mi puerta. «Elena, tenemos un pequeño problema», dijo con expresión contrariada. «El señor Montero ha llegado media hora antes y está bastante nervioso. Insiste en que preferiría ser el primero en pasar». Sonreí internamente. ¿Alejandro nervioso por una entrevista? ¿Cuánto habían cambiado las cosas? «Dile que seguiremos el orden establecido», respondí. «Todos los candidatos son tratados con el mismo protocolo». Las primeras 4 entrevistas transcurrieron sin incidentes. Finalmente, llegó el turno de Alejandro. Sandra lo hizo pasar a mi oficina, una elegante sala con enormes ventanales que dominaban la vista de la ciudad. Lo observé entrar, notando su postura tensa y su mirada inquieta. Vestía un traje modesto pero bien conservado, probablemente lo mejor que podía permitirse ahora. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que jamás había visto durante nuestro matrimonio. Inseguridad. «Señor Montero, tome asiento, por favor», indiqué formalmente, como si fuera cualquier otro candidato. «Bienvenido a Sabores de Elena. Gracias por concederme esta oportunidad», respondió, con una voz más suave de lo que recordaba. «Su currículum es impresionante», comencé repasando su aplicación. «Aunque presenta un vacío reciente que espero pueda explicar. Sabía perfectamente el motivo de ese vacío, pero quería ver cómo lo manejaba. ¿Sería honesto o intentaría encubrirlo? Por supuesto», respiró profundamente. «Estuve cumpliendo una condena de 3 años por delitos financieros. Fui liberado hace poco más de 3 meses por buena conducta». «Aprecio su franqueza», respondí neutralmente. «¿Cómo cree que esta experiencia afectaría su desempeño en nuestra empresa?» «Ha cambiado mi perspectiva por completo», respondió, manteniendo contacto visual. «Aprendí el valor de la integridad, de hacer las cosas correctamente, aunque nadie esté mirando. Entiendo que tendré que ganarme la confianza de nuevo, día a día, y estoy dispuesto a hacerlo». La entrevista continuó con preguntas estándar sobre experiencia, habilidades, expectativas. Alejandro respondía con calma y precisión, aunque notaba cómo medía cada palabra, consciente de que estaba siendo evaluado por la mujer a la que una vez había menospreciado. Finalmente llegué a la pregunta clave. ¿Por qué quiere trabajar específicamente en Sabores de Elena? Hay muchas empresas de restauración en la ciudad. Alejandro dudó por primera vez. «Sería fácil dar una respuesta políticamente correcta», dijo finalmente. «Podría hablar de la excelente reputación de la empresa, de su crecimiento impresionante, de la calidad de sus productos. Todo eso es cierto, pero no sería la verdad completa». Hizo una pausa, como reuniendo valor. «La verdad es que quiero ser parte de algo que sé que tiene valor real. Durante años,